Bueno, tenemos allá nuestras premisas operacionales, una producción de petróleo de 3.011.000 barriles, lo que está en el presupuesto, una producción de líquido del gas natural de 165.000 barriles día. Eso nos da una producción total de hidrocarburos, de petróleo y de líquido del gas natural de 3.176.000 barriles día. En el rubro de las exportaciones, que es lo que por supuesto va a permitir el ingreso de las divisas, tenemos unas exportaciones de 2.528.000 barriles día y un consumo del mercado interno de 648.000 barriles día. El mercado interno se ha venido, viendo exigido por los requerimientos industriales del sector eléctrico hacia el interior del país. Tenemos una producción de gas natural de 8.000 millones de pies cúbicos días de gas. De ello al mercado interno va 2.000 millones y el resto es necesario para la producción petrolera. Y las premisas macroeconómicas que tienen que ver con un precio de exportación de $55 el barril y los demás elementos que corresponde establecer al Ministerio de Finanzas. La siguiente, por favor. Si nosotros vamos a cómo se desagrega esta estimación de producción, tenemos en nuestra Dirección Ejecutiva de Producción Oriente 954.000 barriles día, la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente 816.000 barriles día y la faja petrolífera del Orinoco 1.208.000 barriles. PDVSA Gas 33.000 barriles para la producción de 3.011.000 y los líquidos del gas natural 165.000, lo cual completa el número que hemos presentado para el presupuesto del 2013. La siguiente, en las exportaciones, tenemos entonces unas exportaciones de 2.528.000 barriles. Es importante que de esos 2.528.000 barriles, de petróleo crudo 2.016.000 y de productos 479.000. Yo quise desagregar los productos que exportamos porque somos un exportador de fuel, nafta, gasolinas, queroseno, turbocombustibles, jet, diésel, gasóleos, asfalto y otros productos. Adelante. Igualmente aquí hay ya una información complementaria, los destinos de estas exportaciones. Nótese que nosotros tenemos un nivel estable de exportaciones hacia Norteamérica, los Estados Unidos básicamente, 1.166.000 barriles, cerramos el año pasado. Tenemos una proyección al 2019 de 1.119.000. En Europa, 140.000 barriles, una proyección de 513.000. En Asia, cerramos el año pasado con 644.000 barriles. Esto es fundamentalmente el mercado chino. Hemos acordado también con la India un acuerdo para suministro de 400.000 barriles días de petróleo y también vendemos a Japón. Sin embargo, eso está todo en un solo mercado. El marcador allá es el de Singapur y tenemos un estimado del 2019 de 2.814.000. En lo que respecta al Caribe, nuestras exportaciones se han mantenido en 387.000 barriles, una proyección de 520.000, y Suramérica, 83.000 barriles y una proyección a 377.000. Estos niveles de producción, consumo del mercado interno y exportaciones, entonces nos permiten prever unos ingresos, unos aportes fiscales en los distintos conceptos que están establecidos en nuestra ley: regalía, impuestos de extracción, impuestos sobre la renta, dividendos, impuestos superficiales, impuestos de registro de exportación, de 83.180 millones de bolívares. Bien, estas son las premisas para el comportamiento del presupuesto. Yo, si me permite, diputado Sanguino, quisiera mencionar algunos elementos que soportan estas premisas. Yo quisiera entrar al tema de la producción de petróleo en el país. Adelante, por favor. Y quisiera hacer referencia a lo que mencionaba el ministro Giordani. Nuestra política petrolera se fundamenta, nosotros la hemos denominado el proyecto
nuestra política siempre petrolera como un proyecto nacional, popular y revolucionario. Nacional tiene que ver con porque nos hemos empeñado en captar para el país la renta petrolera que se genera con la actividad internacional de exportación. Es una vieja discusión, como ya ha mencionado el profesor Giordani, desde los mismos inicios de nuestra industria petrolera. Esa discusión está registrada. ¿Quién capta la renta petrolera internacional? Nosotros hemos trabajado, como lo vamos a mostrar, para que lo capte la nación a través del Estado venezolano. Es popular la política porque se realiza una distribución popular de la renta petrolera, y es revolucionaria porque nosotros pretendemos utilizar, y tal como mencionaba el profesor Giordani, tenemos un mandato de la mayoría de nuestro pueblo, pretendemos impulsar y consolidar el modelo socialista que involucra e implica superar el modelo rentista petrolero. Pero cuando vamos a hablar de producción de petróleo, entonces tenemos que hablar con qué vamos a producir el petróleo, cuál es nuestra base de recursos. Queríamos mostrar esta lámina solamente cómo ha venido incrementándose las reservas probadas de petróleo en nuestro país. Nosotros hasta el año 2005 estuvimos en unas reservas probadas de 80.000 millones de barriles de petróleo, y con la recuperación de la faja petrolífera del Orinoco, sobre todo a raíz de la nacionalización en la faja petrolífera del Orinoco, hemos venido incrementando nuestras reservas probadas de petróleo. Bueno, la hemos incrementado en un 285%, y hoy día tenemos 297.600 millones de miles de millones de barriles de petróleo de reservas probadas, y esto nos permite sostener en el largo plazo nuestros horizontes estratégicos de producción. Adelante. El principal proyecto y el crecimiento de nuestra producción petrolera va a tener como epicentro probablemente la reserva de hidrocarburos más grande del planeta, la faja petrolífera del Orinoco, donde estamos trabajando un proyecto gigantesco para incrementar allá nuestra capacidad de producción en 4 millones de barriles y cumplir con nuestros horizontes estratégicos de producción. Es una actividad intensa. Estas áreas antes eran del dominio de la ExxonMobil, de la ConocoPhillips, todo esto se nacionalizó y ahora lo estamos desarrollando con hegemonía del Estado venezolano a través de Petróleo Venezuela. Hay toda una actividad productiva, industrial, de manufactura, involucrada en el desarrollo de la faja, bueno, que nos permite tener unas perspectivas de crecimiento sostenido hacia el futuro. Adelante. Si hablamos de la política del gas, igualmente hemos incrementado nuestras reservas desde unos 147 TCF de gas o BPC, billones de pies cúbicos de gas, lo hemos venido incrementando hasta 195,3 billones de pies cúbicos días de gas, diferenciando que el incremento más importante ha estado en las reservas de gas libre no asociado al petróleo, con un 301%. Yo quería recordar que el tema del petróleo, cuando hablamos de petróleo y de producción petrolera, estamos hablando de un recurso natural, es decir, el petróleo se agota. Esta es una gráfica que habla de lo que ha sido el histórico, tanto de la producción petrolera en los Estados Unidos, en México y en Venezuela, y traemos esos ejemplos porque son yacimientos con características similares y una historia de explotación con la misma antigüedad. Entonces fíjense que los Estados Unidos en el año 1970 tiene una producción de 9.600.000 barriles día de petróleo, y cómo ha caído, cómo han agotado sus yacimientos hasta una producción que actualmente está en los 5 millones de barriles día de petróleo, fundamentalmente por los descubrimientos y el desarrollo de gas de esquistos, pero es una caída sostenida que ha habido en la producción petrolera porque se agotan sus yacimientos. Si vemos la producción de México, que son igualmente de la misma antigüedad la producción venezolana, vemos como México ha alcanzado su pico de producción en el año 2004 con 3.830.000 barriles día, y cómo ha venido cayendo la producción por el agotamiento básicamente del campo Cantarell hasta 2.920.000 barriles. La siguiente gráfica habla de lo que ha sido el histórico de producción venezolana. Tenemos que desde los años 20 hasta el año 1970 básicamente
esta gran masa de petróleo, 3.700.000 barriles, se producía básicamente en el occidente del país y fue el despojo que hicieron las transnacionales de nuestros mejores recursos naturales. Era un petróleo mucho más liviano y bueno, y todo el desastre que significó la explotación petrolera en la cuenca del lago de Maracaibo y Tierra Firme. Fíjense, poca gente ha visto esta gráfica. Luego nuestra producción petrolera, cuando se anunció el proceso de nacionalización, comenzó. Ellos tenían sus concesiones hasta los años 80, a partir de los años 70 comenzó un proceso de desinversión en las transnacionales, aquí se nacionaliza, y la producción nacional en el año 1987 era 1.681.000 barriles días de petróleo. Esta producción después se fue incrementando básicamente por el descubrimiento de los grandes yacimientos del norte de Monaga, yacimientos que todavía están en explotación, y el inicio de la producción en la faja petrolífera Orinoco. Aquí ustedes observarán que tenemos algunos picos, caídas, algunos valles en nuestra producción, y este valle, si hacemos un zoom en la próxima, por favor, es el sabotaje petrolero. La única oportunidad en que tuvimos una caída drástica de nuestra producción de petróleo fue en el año del sabotaje petrolero, 2002, marzo del 2003, donde producto de la actuación antinacional de la llamada Agente del Petróleo, nuestro país estuvo produciendo apenas 25.000 barriles días de petróleo en enero del año 2003, y esa caída y esta acción del sabotaje trajo consecuencias en muchos de nuestros yacimientos maduros. Esos yacimientos fueron, bueno, dañados en cuanto a su balance energético, sobre todo en el occidente del país. Nosotros aquí también tenemos, y a veces casi no se habla de esto, la actuación de la vieja PDVSA en el golpe de Estado. El día que estaban asaltando el Palacio Miraflores, ese día habían ya activado un sabotaje a la industria petrolera y había bajado nuestra producción de 2.500.000, se recuperó, vino el sabotaje. Nosotros por el evento del sabotaje petrolero tenemos registradas pérdidas de 14.700 millones de dólares a la nación, y bueno, todo el daño que eso significó. Después esto se ha estabilizado y es el comportamiento que tenemos. Adelante. Nosotros hemos planteado a nuestra nación, y va a formar parte integral del plan de la nación que someterá el comandante Chávez para el nuevo periodo de profundización de la revolución, un horizonte estratégico de producción que nos va a llevar en el año 2014 a una capacidad instalada de producción de 4.084.000 barriles, y en el año 2019 6.260.000 barriles. Fundamentalmente el crecimiento está en la faja petrolífera del Orinoco. Por eso, para el desarrollo de esta política ha sido crucial el control soberano de nuestros recursos, el control soberano de nuestra industria petrolera, la independencia y la nacionalización de la faja petrolífera Orinoco, que bueno, estaba en manos de las transnacionales. Adelante. El otro elemento son los precios. Hablamos de la producción y cómo se soporta nuestra producción. Yo quisiera mostrar esta gráfica porque esta gráfica habla del comportamiento internacional de los precios del petróleo, que corresponde a factores que no se controlan, por supuesto, con nuestras medidas internas. Nuestra cohesión en el seno de la OPEP, como lo vamos a demostrar, coayuda a que el precio del petróleo se mantenga en un rango estable, pero este ha sido el comportamiento histórico. Fíjense cómo en nuestro caso, la revolución consiguió, nuestro gobierno consiguió la cesta del OPEP a $10 el barril, producto de una política volumétrica de la vieja PDVSA, que como ya vamos a ver en una anterior reunión de Yakarta del año 98, decidieron incrementar la producción y el precio cayó abatido. Una vez que fundamentalmente a raíz de la cumbre de jefes de Estado del OPEP en el año 2000 se logró coordinar esfuerzos, Venezuela respetó sus cotas de producción y se propuso el sistema de bandas que impulsó nuestro entonces ministro
Ali Rodríguez Araque, en el seno de la OPEP, porque fue un planteamiento del presidente Chávez en la cumbre. El precio del petróleo se mantuvo todos estos años en base a una banda. Luego vino un alza importante del precio, caídas coyunturales, fíjense, esto pasa de $72 a 48. Luego vino estos precios extraordinarios en el año 2008. Nosotros en el seno de la OPEP decíamos que no tenía que ver con los fundamentos del mercado, que era producto de la burbuja especulativa inmobiliaria en los Estados Unidos, aquella crisis que estalló, y justamente a la mitad, en agosto del año 2008, los precios comenzaron a derrumbarse de esta manera dramática, y nosotros teníamos en primer trimestre del año 2009 un precio de nuestra cesta de $35 el barril. De la cesta de la OPEP, nuestra cesta siempre está un poco más abajo, o estaba hasta que comenzamos a vender a China, que ahora está por encima del WTI y mucho más cerca de la OPEP. Luego, fíjense, de esta caída, nosotros perdimos, ministro Giordani, en ingresos, solamente en esos meses, más de $12.000 millones. De ahí que el criterio de prudencia en el establecimiento de los precios de referencia para nuestros presupuestos es correcta. Después vino el recorte de producción de la OPEP, ya lo vamos a ver. Logramos montar el precio en niveles vinculados a los $100 el barril, llegamos a $71 el barril. Ya ha venido esta fluctuación, ahorita nosotros tenemos un precio de $106 el barril. Nosotros queremos mantener el precio estable para poder planificar. Sin embargo, esto depende de muchos factores. Por ejemplo, en la última reunión de la OPEP, nosotros nos opusimos drásticamente a una propuesta de algunos países árabes que estaban involucrados en toda la desestabilización política que ha sucedido en el norte de África, en Libia y en Siria, donde querían inundar el mercado con petróleo. Nosotros nos opusimos, hemos mantenido en el seno de la OPEP una postura para mantener un nivel de producción cercano a los 30 millones de barriles que nos permite tener un precio predecible, pero son elementos geopolíticos que pueden derrumbar el precio del petróleo, pueden hacer que se dispare. Esto tiene un comportamiento, bueno, muchas veces signado por la inestabilidad. Adelante. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que decíamos de cuál fue la situación en el año 98, aquí está marcado, esta curva azul es producción, estas son precios. Fíjense que aquí, antes de la revolución, había una política volumétrica de violación de las cuotas de producción. Habían frases tristes que se hicieron célebres, como que el OPEP era un club de Pinocho. Eso lo dijo un ministro venezolano en la Cuarta República. Y bueno, hubo un incremento, no hubo acuerdo en esa reunión, pero un incremento, y fíjense cómo inmediatamente el precio comenzó a bajar y nosotros lo agarramos por aquí entre 10 y 9,7 $ el barril. Tenían una tasa de impuestos sobre la renta de 34%, que es el impuesto común para cualquier actividad económica en el país. La participación de nuestra empresa nacional estaba reducida a un 30%, no podía ser mayoría accionaria PDVSA, y el factor de recobro, o sea, era una explotación salvaje que se estaba haciendo, porque dejaban de cada 100 barriles, solo explotaban 8 y dejaban 92 en el subsuelo. Entonces, de un ejercicio del ingreso bruto por cada barril de petróleo, el Estado entonces con este régimen le correspondía solamente un 47%, y a las empresas que estaban impulsando la apertura petrolera, el 53% se lo llevaban ellos. En la política de plena soberanía económica petrolera del presidente Chávez, se restableció la regalía de 1% al 33,3% para todos los negocios petroleros en el país. El impuesto sobre la renta, que estaba en 34% cuando lo pagaban las transnacionales, porque ellos encubrieron todas sus inversiones como costos. Es decir, ellos se endeudaban con sus casas matrices, ponían unos costos, las inversiones lo ponían como costos, y entonces al final no pagaban nada de impuestos sobre la renta. Bueno, todo eso se revirtió, se hizo una modificación acá en la Asamblea de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y se evitaron las exenciones que se habían hecho a las empresas de la apertura petrolera. 50% se restableció la tasa, la participación de PDVSA pasó a un mínimo del 60% en todos los proyectos de la industria petrolera. Es decir, tenemos control
y una participación mayoritaria, por cierto, en un excelente negocio que es el negocio petrolero. Aquí había una postura de que el Estado venezolano no tenía por qué participar en estos negocios y ese es el mejor negocio del mundo. Y un factor de recobro de 20% de factor de recuperación, lo cual nos permite poder explotar el 20% de las reservas que tenemos en la faja. En la faja tenemos petróleo en sitio, petróleo original en sitio, 1,2 millones de barriles de petróleo. Nosotros podemos recuperar y vamos a recuperar 316.000 millones de barriles de petróleo. Pero entonces fíjense el régimen fiscal cómo cambia. Esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente lámina. Esto que está acá era lo que producto de la apertura petrolera se obtuvo en estos años. Por ahí hay un numerito, aquí está, 5.991 millones de dólares. Este es el régimen fiscal de la apertura. Esto es un famoso proyecto Araguaney, donde por cierto formaban parte de la vieja PDVSA connotados dirigentes hoy de la derecha venezolana, jefes de partidos políticos, eran parte de este proyecto Araguaney. Este era un proyecto donde iba a quedar establecido el abatimiento de nuestro régimen fiscal, como ya expliqué en la lámina anterior. Si nosotros, habiendo recuperado el precio del petróleo como lo recuperó la Revolución Bolivariana, la coordinación en la OPEP, hubiésemos tenido ese régimen fiscal en el periodo del 99 al 2012, solamente hubiéramos obtenido 43.572 millones de dólares en el periodo, si se hubiera mantenido la apertura petrolera. Adelante. La realidad es que nosotros, con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se obtuvo un ingreso adicional de 94.952 millones de dólares, y con la nacionalización en la faja petrolífera del Orinoco y todos los ajustes que se han hecho en nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y nuestro régimen fiscal, hemos podido incrementar nuestros aportes al Estado venezolano en 278.478 millones de dólares. Eso nos da un gran total de 415.012 millones de dólares. Pon la lámina anterior, por favor. Esto era lo que se hubiese obtenido con la apertura petrolera. Entonces, por eso decimos que hay una política antinacional y aquí hay una política nacional. Esta es la discusión. Esta es la discusión permanente en nuestro país. Y le hablo a los diputados porque son representantes políticos, ¿no? ¿Quién capta esta renta? Nosotros la estamos captando en el Estado venezolano. ¿Y a quién se distribuye esta renta? Nosotros lo estamos distribuyendo a beneficio del pueblo, en favor de nuestro pueblo y en favor de la construcción del socialismo. Nosotros estamos distribuyendo este número extraordinario que antes se llevaban las transnacionales para sostener y apalancar un conjunto de políticas revolucionarias para atender lo social y para atender los planes estructurales de desarrollo. Aquí tenemos una cronología de lo que ha sido este combate por la soberanía, es decir, desde el 2002, lo que se ha recibido por haber incrementado en la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la tasa de regalía a 30%, el cambio de impuesto sobre la renta, lo que ha aportado en el 2008, el impuesto de extracción en el 2006, lo que ha aportado, registro de exportaciones, impuesto superficial, el cambio de regalía a 30%, la migración de los convenios operativos, que había sido una privatización que había hecho la apertura petrolera de la producción venezolana, se le habían entregado, enmascarado en la figura de convenios operativos a los privados. Al recuperar eso, recuperamos este dinero para la nación. Migración de las empresas de la faja, que le habían entregado a las transnacionales, obtuvimos esto. En programas sociales se han aportado directamente 94.828 millones de dólares. Al Fonden se ha aportado directamente 59.305 millones de dólares. Ahora está el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y aportes a la Gran Misión Vivienda Venezuela, 8.312 millones de dólares. Adelante, por favor. Como la discusión es la discusión de fondo entre el programa de la revolución y el programa de la derecha, el programa antinacional es
¿En qué se usa el dinero? Bueno, aquí hay una muestra solamente de lo que ha sido nuestro aporte directo al desarrollo social, 163.610 millones de dólares, de la plata que antes se iba a las transnacionales, y aquí está cómo lo hemos repartido, cómo se ha distribuido, de acuerdo a las que han sido las orientaciones del gobierno revolucionario, los proyectos agrícolas, infraestructura, Gran Misión Vivienda Venezuela, al Fonden, al Fondespa, que fue el precursor del Fonden, al sector eléctrico, al fondo chino, aportes directamente a nuestras comunidades, a nuestro pueblo, otros aportes, la misión Riva, misión Barrio Adentro, misión Agrovenezuela. Esto es lo que le causa escozor a la derecha. Y esta era la discusión en la pasada campaña que el comandante Chávez ganó, que había la consigna del candidato a la derecha de eliminar estos conceptos, y que PDVSA nuevamente fuera una entidad independiente y que todos estos recursos que se capturaran, bueno, se usaran o se transfirieran a empresas extranjeras. Adelante, por favor. Lo podemos ver cómo ha sido esa distribución a lo largo del tiempo. Por supuesto, el año 2009 fue un año impactado por la caída de los precios del petróleo, como ya mostré, pero inmediatamente que se recupera, los aportes se incrementan hasta estos números, bueno, que son extraordinarios. Nosotros hicimos una presentación cuando tuvimos en oportunidad de hacer públicos nuestros estados financieros auditados. Están en la página web de la industria petrolera, el que tenga interés puede revisarlos ahí directamente. Si nosotros hubiésemos sido una empresa privada, hubiésemos sido una empresa fuera del control del Estado venezolano, solamente por la gestión de la empresa nos hubiéramos repartido ganancias del orden de 31.000 millones de dólares. El año pasado, todo ese excedente producto de la gestión de la empresa nacional, por supuesto, pasa íntegra al desarrollo social o a los proyectos que indique el Ejecutivo Nacional en las distintas formas, como lo explicaba el profesor Giordani, de la nueva estructura financiera del Estado venezolano. Pues bien, esto ha sido el comportamiento de nuestra distribución del desarrollo social. Adelante. Y estos son nuestros trabajadores, porque esta es la concentración, bueno, es que es el tema de la conexión con la realidad, ¿ven? Ustedes se la pasan desconectados en la realidad. Esto es cuando tomamos y nacionalizamos la ExxonMobil. Aquí estaba, estoy refiriéndome al diputado que está interviniendo, que lo puede hacer después de que yo hable, termine mi exposición. Pues bien, entonces, esto es la concentración de los trabajadores cuando nacionalizamos la faja petrolífera Orinoco. Estas eran las instalaciones de la ExxonMobil, y esto es un hito muy importante, porque es a partir de allá que nosotros podemos prever, planificar, nosotros podemos controlar una actividad y hacer con nuestro recurso natural lo que más convenga a los intereses de nuestra nación. De manera tal que esas son las premisas para el presupuesto, algunos elementos, tengo muchos elementos más listos para cualquier pregunta de los diputados. Gracias.